El 1 de abril, la NASA envía a Artemis 2 con 4 astronautas a sobrevolar la Luna. Esto es un evento mayor porque ya no es un tema de ir y visitar nada más la Luna. Se trata literalmente de establecernos en la Luna. El establecimiento del ser humano en la Luna es tan solo la plataforma para la exploración espacial que viene en las siguientes décadas a lo largo de todo este siglo XXI. Esto y más aquí en Calvet Desarrollo Transpersonal. ¿Por qué nos interesa este tema y por qué es importante para Calvet Desarrollo Transpersonal el hecho de que desde la perspectiva de la astrofísica estén mandando astronautas a sobrevolar nuevamente la Luna? Muy importante el paso por la cara oculta de la Luna. Esto es lo que va a generar de esta misión uno de los puntos focales y más importantes, porque pasar por el lado oscuro de la Luna implica de manera abierta y pública reconocer que se sabe qué hay detrás del otro lado, por un lado, y por el otro, perder momentáneamente la comunicación y encontrarse en el punto más alejado con respecto a la Tierra a la que el ser humano ha llegado. Ahora, psicología transpersonal. ¿Qué pasa cuando el ser humano da estos saltos? Estos saltos en la conciencia humana son importantes porque nos ponen en un nuevo horizonte, nos ponen ante nuevas posibilidades, nos ponen ante retos científicos que antes no existían y nos ponen sobre todo ante la realidad, ya no es una especulación, de que nos vamos a establecer primeramente en la Luna para en esa base tener en las siguientes décadas un laboratorio que pueda explorar lo que es la vida más allá de la Tierra, uno, y dos, esa va a ser tan solo la plataforma desde donde se van a lanzar otras misiones a otros cuerpos estelares de nuestro mismo sistema solar o a otros planetas y desde los cuales se va a traer de regreso mucha información científica a la humanidad. Esto pone totalmente en entredicho, o no en entredicho, pero reta de maneras importantes a la cosmovisión que hasta ahora hemos tenido. Y por eso en términos transpersonales es importante. Transpersonal, más allá de la persona. Por supuesto, estamos hablando de nuestra propia especie. Es nuestra propia especie la que ya está saliendo del vientre de la Tierra y está naciendo al vecindario cósmico. Estamos con un cuerpo que es 100% terrestre, yéndonos más allá de la Tierra y probando hasta dónde va a aguantar este cuerpo, cómo se va a comportar su ADN, cuáles son los estados mentales en los que vamos a estar experimentando, si vamos a estar en otro cuerpo estelar, en ambientes en los que no se puede respirar directamente al oxígeno, sino que se tiene que estar continuamente elaborando de maneras artificiales y contenido en espacios que tengan que ver con bases en donde se pueda convivir y donde se pueda realizar la investigación. Lo que el ser humano va a empezar a descubrir desde una perspectiva experiencial es ¿quién soy yo más allá de la Tierra? Y esa pregunta es básica para cada uno de nosotros, porque aunque sean solo 4 los astronautas que van a estar, al menos en este primer vuelo de Artemis 2, sobrevolando la Luna, al menos ya la raza entera, como humanidad, sí nos podemos preguntar, ¿quiénes somos tú y yo más allá de esta esfera planetaria que nos dio nacimiento? Porque nuestros cuerpos evolucionaron a partir de todas las mutaciones que el ADN tuvo que realizar y todos los ajustes que nuestro sistema nervioso tuvo que realizar para hoy tener un cerebro como el que tenemos, para tener este poder de conciencia que se autorreferencia a sí misma y que se comparte con los demás. Entonces, esto es algo muy, muy, muy enigmático. ¿Cómo es que ocurrió el fenómeno de la conciencia? Todavía no tenemos respuestas desde las neurociencias para definir con claridad qué es conciencia, cuando ya estamos dando saltos fuera del planeta. Saltos que por supuesto transforman a esta conciencia. Y yo defino siempre a la conciencia como la capacidad de darnos cuenta.
Si tú eres capaz de darte cuenta, eres consciente. En la medida en la que no seas capaz de darte cuenta, eres inconsciente. ¿Cuáles son los patrones inconscientes con los que estamos saliendo más allá de la Tierra, al espacio, y cómo estamos desde ese estado todavía inconsciente, listos para lo que sea que vayamos a encontrar o a quien sea que vayamos a encontrar? ¿Estamos listos para empezar a hablar en estos términos? ¿Estamos listos para empezar a ampliar nuestro vocabulario, para incluir áreas que nos resultan todavía desconocidas? Porque así como el espacio es desconocido, en espejo, nuestro propio inconsciente hacia nuestro interior también es desconocido. Incluso el inconsciente colectivo en el que vivimos como seres humanos sigue siendo un territorio desconocido para muchos. Podemos avanzar y dar pasos agigantados cuantas veces queramos, como establecernos en la luna. Pero la pregunta es, ¿desde dónde lo estamos haciendo? Psicológicamente, ¿qué es lo que cada uno de nosotros y qué es lo que las nuevas generaciones están empezando a hacer? Porque esto ya no se detiene, señoras y señores. Este salto que dio la humanidad hace 50 años con las misiones Apolo y con el Apolo 11 que aterriza en la Luna, o que aluniza, mejor dicho, hoy está llevado más allá, porque ya no solo fue un viaje de ida y vuelta, va a ser solo un viaje de ida, exploración, retorno, paso siguiente, establecernos. Establecernos ya fuera de la Tierra. De manera que eso nos hace pensar, eso nos hace decir, ¿estamos listos? ¿Cuáles son las implicaciones existenciales? Biológicamente, ¿qué va a suceder? ¿Cuáles son las innovaciones que va a haber? Filosofía. En la filosofía, ¿cuáles son los cuestionamientos existenciales que esto provoca? Para las religiones, ¿qué va a pasar cuando cada vez haya más información científica acerca del cosmos y de sus orígenes y nos demos cuenta que todo lo que hemos aprendido desde la perspectiva religiosa con respecto al origen del universo no es más que mitología? Nada de malo con la mitología, pero la mitología tiene sus límites. La mitología tiene límites culturales. No es lo mismo la mitología del Génesis judeocristiano que la mitología de los aborígenes australianos. No es lo mismo la mitología de la creación en términos egipcios que la prehispánica. Entonces, todas nuestras mitologías son locales y responden a una época y a un entendimiento particular de la historia humana. Hoy ya no es la mitología la que nos va a hablar. Hoy la que nos va a traer las respuestas de regreso es la ciencia. Y claro, siempre el ser humano tiende a una mitología porque trata de explicarse sus propios orígenes de manera simbólica. Por eso es tan pesado el cúmulo de información que tenemos a nivel mitológico sobre nuestros orígenes en la Tierra. Pero más allá de esto, estamos rebasando al mito y de manera literal nos estamos colocando en otro cuerpo estelar, estamos abiertos a una nueva perspectiva del cosmos, a un nuevo emprendimiento de nuestra especie, y desde ahí la pregunta es, ¿quién eres tú y quién soy yo? ¿Cuáles son las ventanas de oportunidad que esto nos ofrece? ¿Cuáles son los portales, digámoslo así, de iniciación por los que nuestra propia psique va a pasar para darse cuenta del verdadero lugar que ocupa? ¿Encontraremos a alguien? ¿Seguirán siendo esas preguntas importantes el encuentro con alguien más? ¿O simplemente la iremos descartando porque poco a poco nos iremos dando cuenta de que en el vecindario cósmico resulta que estamos demasiado solos? Esas preguntas hoy más que nunca están sobre la mesa. Y hoy más que nunca, por las respuestas que tengamos, nos van a redefinir y van a reencuadrar quién es la especie humana y cuál es nuestro lugar en el universo. De manera que Artemis II tiene mucho para darnos desde la perspectiva transpersonal. Y siempre es importante estar a la vanguardia en estas preguntas. Y siempre es importante también tocar ese límite de la conciencia, explorar el límite, decía John Lilly. John Lilly fue un científico que
investigó mucho la conciencia y la forma en la que los delfines, los cetáceos en particular, elaboraban su lenguaje y trató de comunicarse con ellos. Entonces John Lilly lo que decía es, necesitamos llegar al límite de nuestra conciencia y tocar ese límite, porque es tocando ese límite como vamos a poder explorarlo y luego asomarnos más allá de él. Y esto ya no es creencia, señoras y señores, esto es ciencia. Asomarte y ver más allá del límite es algo que replantea por completo quiénes somos. Y esto es lo que estamos haciendo con una misión como Artemis. Evidentemente, la ciencia está lista para eso. La pregunta es, ¿la psicología humana, el inconsciente colectivo, está listo para eso? ¿Nosotros como especie estamos listos para reposicionarnos? ¿Para empezar a dejar que caigan las banderas, las fronteras, las diferencias locales y empecemos a reconocernos como una especie global, como una especie con conciencia planetaria, como una especie que es una con la esfera planetaria, esto es, con la propia Tierra que le dio nacimiento? ¿Podemos ya empezar a soltar nuestras diferencias? ¿Podremos empezar a colaborar, a cooperar, en lugar de a competir, comparar y pelear? ¿Estamos listos para todo esto? Eso solo lo van a decir nuestras acciones. Y nadie, más allá de nosotros mismos, somos los que nos daremos la propia respuesta de dónde estamos, de quiénes somos y de qué va a suceder. Quédate aquí en Calvet Desarrollo Transpersonal, comparte y deja tus comentarios, porque esta conversación apenas está empezando.